Buenos días, Dios los bendiga. Le habla su hermano en Cristo, Efrén Mazarelli, y una vez más quiero saludar a los pastores que me han apoyado, han creído, porque en este caminar Dios me ha enseñado que hay hombres que no creen en ti, pero Dios sí cree en ti. Hay hombres, refiriéndome a las personas, que de alguna manera u otra se levantarán en contra de los propósitos de Dios porque no han entendido que el que da el crecimiento es Dios. Por eso quiero saludar a mi pastor en Caracas, Lucilio Luna, Franchi Granado, en Maturín, a mi pastor Felipe Aguilera. Aquí en Guiria, mi pastora Santa Emilia Subero. Saludos para todos. Sabiendo que uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios, quiero darle las gracias a Dios por estos hombres y mujeres de Dios que han sido un empuje para creer más en Dios. Hoy les quiero compartir una pequeña reflexión. En el libro de Mateo capítulo 9, versículo 11, 12 y 13. Cuando Dios llama a Mateo, Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos. Y para aquellos tiempos era muy rechazado por su mismo pueblo porque servía a los romanos. Pero vamos a enfocarnos en lo que dice este mensaje. Dice así la palabra del Dios Altísimo. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Damos gracias a Dios porque su palabra ya es bendita, su palabra ya es santa, ha salido de la boca del Dios Altísimo. Y esto es para los que creen. Me encanta decir esto porque realmente si no crees, no va a tener efecto en tu vida. Y me llama mucho la atención este mensaje porque mucha gente no ha entendido cuál es la voluntad de Dios, cuál fue el mensaje de Jesús. Mucha gente dice, en esas iglesias lo que hay eran seguidores de Moisés, pero no habían entendido que Dios tenía un propósito diferente. Ellos estaban esperando un Salvador como el rey David, que sacara espada y derrocara a los romanos en aquel momento. Pero Dios, en su inmensa sabiduría, dice la Escritura, que escondió estos misterios para el fin de los tiempos, para revelárselos a sus pequeños. Amigo, hermano, si la Escritura la escudriñamos un poquito más, nos podemos dar cuenta que necesitamos reconocer nuestra necesidad interna de Dios. Los fariseos no reconocían esa necesidad interna. Ellos se creían superiores porque ellos administraban la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo. Ahora la palabra de Dios es pública. Antes Dios llamó a Moisés y Moisés le daba la palabra al pueblo. Pero ahora Dios quiere que tú, si crees a la Escritura, puedas capacitarte en Él. Y no te vas a quedar solamente para limpiar una silla. Tú tienes que dar testimonio en el lugar donde tú trabajas, en el colegio, a tus compañeros.
de que un Cristo vivo ha resucitado y te ha dado tu espíritu, ahora mora dentro de ti. Esto me llama mucho la atención porque verdaderamente necesitamos nacer de nuevo. Hay mucha gente que no ha entendido lo que es nacer de nuevo. Y hemos sido hasta tropiezo para que mucha gente se aparte del evangelio. Pero el orgullo de que yo conozco la escritura no me permite ir a buscar a mi hermano. Cuando yo sé que yo fui un obstáculo, yo le metí el pie, yo lo empujé. Amigos, hermanos, salgamos a buscar a aquellos que están enfermos. Jesús dice en el versículo 13, id y aprended, misericordia quiero y no sacrificio. Porque la misericordia no es algo que vas a llevar en el bolsillo. Es por su fruto, es por obras cristianas que se conoce al siervo de Dios. De verdad, saludo a mi hermano evangelista Héctor Navarro. Dios lo bendiga. Me encantan sus mensajes, lleno de Dios y del Espíritu, convencido. Saludo a Marianis Letidel, mi cuñada, madre de mis sobrinos. Son gente, por lo menos esta joven ha conocido el evangelio, la acabo de nombrar. Pero de verdad que te invito a poner la mirada en Cristo. El hombre tiene demasiadas dificultades para creer en Dios como lo dice la Escritura. Siempre van a querer poner lo que a mí me parece. Y de verdad que no es lo que a mí me parece. El mensaje de Cristo, hermano. ¿Sabe que en un hospital, los enfermos hospitalizados, hay algunos que lo hospitalizan por un día, otros por 2 días, pero hay gente que puede durar 1 año hospitalizado por una enfermedad? Entonces no podemos exigirle al que está dentro de la iglesia que sea perfecto, porque el médico sabe qué tratamiento darle. Y a veces nosotros mismos estamos más enfermos que esa persona que nosotros queremos que cambie. Pues déjame decirte que Dios quiere que cambie yo. Yo debo cambiar. Yo debo ser ejemplo yo. Dios no está buscando que sean 10 ni 5,000. Uno que le crea, como lo dicen las Escrituras. Eso puede cambiar nuestro entorno. Y le pido a los que oyen que sean sabios y entendidos en las cosas que están sucediendo, ya que si no cuidamos nuestros labios podemos ser participantes de que otros caigan o se desvíen. El único que anda con un saco de pecado recordándole el pasado a la gente es Satanás. Dios perdona y olvida. Y tú tienes el Espíritu de Dios. Y el que no lo tiene, Dios quiere darte su Espíritu para que aprendas a perdonar como Él perdona y olvidar el pasado de los demás. He visto mucha gente que cuando se convierte alguien a Cristo, o se sorprenden, oye, tú eres evangélico, tienes 2 años, 3 años, pero tú te acuerdas cuando tú hacías aquello. No conoces a Cristo todavía. Alégrate de que Dios está levantando un nuevo Pablo. Alégrate de que Dios está levantando un nuevo Felipe, un nuevo Mateo. Alégrate de que Dios está levantando un Pedro. Dios, dice la Escritura, que en su inmensa sabiduría ha escogido lo vil y menospreciado. A los pobres predicado el Evangelio. No podemos ser obstáculo para que la gente crea en Cristo. Los fariseos, Jesús dice, no se salvan ustedes ni dejan que otros se salven. Hago un llamado a todo el que tiene oídos. Porque Jesús dice en el libro de Apocalipsis, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu. No, que ya yo soy de alto nivel. No, si tú tienes oído, escucha lo que dice el Espíritu.
Porque mientras que permanezcamos dentro de la luz, nuestras obras siempre serán reprendidas. Porque Dios pone a prueba nuestra humildad. Dios pone a prueba nuestra sencillez de espíritu. Dice Mateo capítulo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Dejemos de predicar un evangelio que engañando a la gente, diciéndole que todo el mundo va a ser salvo. Ciertamente, el que cree en Cristo. Dice Mateo 5, cuando Jesús habla en el monte de las bienaventuranzas, dice que los pobres en espíritu, todos ellos recibirán el reino de los cielos. Pero pobre no es cualquiera. Nosotros vemos una persona indigente en la calle que le falta ropa, le falta comida, le falta calzado. Físicamente se nota la necesidad espiritual. Y le digo que con el tiempo que tengo en el evangelio, yo todavía me siento pobre en el espíritu. Yo tengo un hambre de Dios. Los que quieran escribirme al privado y darme una palabra, la voy a recibir. Los que quieren aconsejarme, hermano, yo quiero ser salvo. Y una cosa que he aprendido en el evangelio es que uno mismo a veces no se ve la viga del propio ojo. Y a veces tenemos un taurete, un yunque en el ojo y andamos tranquilitos. Porque a nosotros no nos lastima lo que tenemos en nuestro propio ojo. Pero la pajita del hermano. Oye, el hermano, los pecadores están comiendo con Jesús. Y los pecadores están con Jesús. Pero estamos buscando una esperanza. La esperanza que Jesús nos está ofreciendo es la vida eterna con Él. Quiero compartirle esta palabra porque dice la Escritura que nuestra vida está escondida en Cristo. La vida no está escondida en los bienes materiales. La vida no está escondida en el carro, en la casa, en la esposa, en los hijos. No, todo esto es pasajero. Dios nos permite recibir y adquirir para que nos disfrutemos de algunas cosas, pero no para que nos amarremos a ellas. Por eso es que hay mucha gente que ha tenido y después se le quita. Y a los que no tienen nada, con los que no tienen nada, a veces son más alegres que los que tienen mucho. Y Dios está en todo el asunto. Quiero invitarlos a disponer el corazón para que el Espíritu de Dios pueda morar y crecer. Aprender lo que es misericordia. Porque el que aprende a tener misericordia, el dedo acusador se lo amarra con los otros. Se lo amarra. Deja de apuntar. Aquel es imperfecto y todos son imperfectos. Y tú que eres perfecto, 3 veces santo, haces cosas que no le agradan a Dios. Pero como no hay quien lo señale o tienes la autoridad para decir nadie me va a corregir, déjeme decirle, amigo, hermano, que la Biblia dice que nos amonestemos unos a los otros. La Escritura dice que hablemos con himnos, con cánticos. Y le comparto esto porque ciertamente no estamos para juzgar al hermano. El libro de Romanos capítulo 1, finalizando el capítulo, dice que si yo hago lo mismo, yo no voy a escapar del juicio de Dios. Yo que juzgo a mi hermano, si hago lo mismo, no voy a escapar del juicio.
Jesucristo viene. Y el Espíritu Santo de Dios quiere que la iglesia vuelva a la unidad. Estamos demasiado separados, criticándonos unos con los otros. Estamos como gallos de pelea. Voy al Pinto, voy al Marañón. Mi gallo es bueno, mi pastor es bueno, el tuyo es malo. Y así estamos. Hay que escudriñar cómo estamos. Porque necesitamos recoger a la gente. Y Dios le está abriendo el discernimiento a las personas para ver. Y no vamos a tapar el sol con un dedo. Necesitamos gente que entienda que mi vecino necesita ver a Cristo en mi vida. No por lo que yo digo, sino por lo que yo hago. Fruto. Cristiano debe ser paciente. Y hago un llamado también a los que dicen, esos son hipócritas. Si usted llama hipócrita a un cristiano, está llamando hipócrita a Cristo, ¿sabe? Porque Jesús conocía la intención del corazón de cada persona. Y Jesús, sabiendo quién era Pedro, no cambió su forma de ser, no cambió su semblante de rostro. Sabiendo quién era Judas, no le hizo malas acciones. Al contrario, hasta el final, Jesús le dice, con un beso me traiciona. Yo creo que nosotros también tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestras debilidades. Yo creo que nosotros también tenemos el Espíritu de Dios que es el que nos fortalece. Solamente tenemos que nacer de nuevo. Y no por voluntad de hombre. Porque un cargo en la iglesia no te dice que eres espiritual. Espiritual eres si aprendes a perdonar a tu hermano con sus defectos y a levantarlo. Ignora ese defecto y tiéndele la mano. Espiritual es el que aprende a tener misericordia. Eso está diciendo que tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está creciendo en su vida. Queremos parecernos a Cristo. Hay pastores que dicen, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pero hermano, ¿de verdad estás imitando a Cristo? Sé que tengo muchas personas que me conocen. Y habrán críticas buenas y habrán críticas malas. Pero el Evangelio de Jesús dejó una iglesia unánime, junta. Y nosotros estamos para ayudarnos, para levantarnos. Los fariseos eran religiosos y Jesús los llama hipócritas por una simple razón. Ellos estaban afanados, estaban tan apegados al liderazgo que sentían celo, envidia del liderazgo de Jesús de Nazaret. A Juan el Bautista lo mataron. Y no era un hombre rico que se vestía bien como ahorita nosotros los cristianos queremos andar con corbata y paltó. No. Se vestía con piel de camello. Se la pasaba en el desierto. No tenía nada que quitarle a nadie. Pero a veces no es lo que tú tienes, sino que la gracia de Dios está sobre tu vida. Y como en el mundo de las tinieblas, eso es visible. Tú no lo entiendes. Tú no sabes que tú tienes un llamado grande. Pero en el mundo de las tinieblas, ya los espíritus, los demonios, conocen que hay un llamado sobre tu vida grande. Y utilizan
a los carnales, a los que no entienden que no podemos ser tropiezos a los pequeñitos para empujarte y sacarte. Pero ahora yo te animo hoy en el nombre de Jesús a levantarte. Créele a Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es difícil, pero es difícil para el que no le da la libertad al Espíritu, hermano. Dios te dio su Espíritu y su Espíritu es todopoderoso. Solamente hay que negarse a sí mismo y respirar profundo. Gracias, Señor. Esto se aprende. Eso no es de un solo día. Espero en Dios que esta pequeña reflexión sea para bendición. Les pido que retengan lo bueno y desechen lo malo. Porque quizás algunos dirán, oye, no tiene elocuencia, no tiene fluidez. Pero les recuerdo que las primeras personas que Jesús llamó eran pescadores. Eran gente de la calle que no tenían, eran del vulgo, no tenían fluidez. Pero a eso se escogió Dios. No menospreciemos al que Dios está levantando del alcoholismo, de la prostitución. Al que Dios está levantando, hermano, vamos a tenderle la mano. Que si era bruja, Dios le tiende la mano a esa gente para que se arrepienta. Dios pide arrepentimiento. No importa todo lo que hiciste sin conocer esta palabra, lo hiciste bajo ignorancia. Pero Cristo te extiende la mano hoy. Cristo quiere abrazarte. Cristo quiere consolarte. Jesucristo está vivo. Habrán 10 que no lo entiendan, pero va a haber uno. Dios siempre te va a poner a alguien donde tú te puedas apoyar. Dios siempre te va a poner a alguien que te pueda levantar. Dios los bendiga a todos. Un saludo al amigo y hermano Eduardo Sucre. Un saludo a todo el que pudo conectarse en este momento. De verdad que estamos para aprender. Estuve leyendo y la Biblia misma describe que en la humildad debemos creer que tú o ustedes son superiores a mí, porque así voy a mantener un respeto siempre hacia los demás. Un corazón humilde aprende a escuchar. Un corazón humilde aprende a doblegarse. Los fariseos no eran personas humildes. Estaban más enfocados en su estatus social que reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Sabe que me gusta mucho el mensaje que Jesús le dice a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Hay mucha gente que puede ver, pero para entrar, Jesús le da otro consejo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Dios le extiende la mano hoy a todo aquel que quiera creer en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no se motiva a educarse en la fe y decir, Señor, yo quiero creer, yo creo, nada va a suceder en su vida. Usted puede pedir la oración. Yo puedo orar por usted. Usted puede pedir la oración en una iglesia. Y hay gente que sale igual. Porque quizás van con una mente incrédula, mirando todo lo que se dice de los hombres y no de lo que se dice de Cristo. ¿Sabe? He aprendido a mirar a Cristo, el Rey de la Gloria, en cada persona.
Retengo lo bueno y desecho lo malo. Estamos en el fin de los tiempos. Dios le dice a Jeremías, uno de los grandes profetas que advirtió la caída de Jerusalén, le dice: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Hermano, no es poca cosa ser la boca de Dios aquí en la tierra. Pero hay que aprender a entresacar lo precioso de lo vil. Lo vil es lo inmundo. Lo vil es lo más desagradable, lo desechado de los hombres. Es lo vil. Pero Dios dice, allí hay algo bueno. Pero hay que tener un corazón dispuesto para separar y separar y separar y separar hasta encontrar lo precioso. Y Dios está mirando lo precioso de ti. Hermano, Dios miró lo precioso de mí. Yo estoy convencido de que Jesucristo está vivo. No maté. Yo creía que yo era una persona buena, por decirlo, porque el testimonio será para después. Pero ciertamente estoy agradecido, como aquella mujer que derramó el perfume a sus pies y secaba con su cabello los pies de Jesús. Y Jesús dice, al que poco ama, poco se le perdona. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. A mí Dios me perdonó mucho. Aunque los hombres digan lo diferente, para mí Dios me ha perdonado mucho. Y mucho le amo. Te ofrezco este Cristo vivo. Un Cristo que sana enfermos, resucita a los muertos, sana todo tipo de enfermedades. Pero eso solamente es un regalito. El propio regalo es la vida eterna, una eternidad con Él. El mensaje, el centro del mensaje. Aprendamos a tener misericordia de los demás. Eso va a decir que el Espíritu de Dios mora en tu vida. Un saludo una vez más a mi pastor Felipe Aguilera de Maturín, mi pastor Franchi Granado allá en el Alto de Suapire, de los Valles del Tuy, Lucilio Luna, que ahorita está por los lugares de Cuba, y mi pastora Santa Emilia aquí en la ciudad de Guiria, municipio Valdés, estado Sucre. Estamos a la orden para los que quieren escribir al privado, quieren pedir oración. Si lo haces creyendo, vas a recibir. Jesucristo está vivo. Jesucristo viene. Y he sido inspirado por el Espíritu de Dios a gritar a los cuatro vientos: Jesucristo viene. Y como decían los apóstoles, lo que he visto y oído no lo puedo callar. Jesucristo viene. Dios le bendiga. Saludo. Mi sobrina Naomi. Dios te bendiga, hija. Si se puede, levántate.